Buen día, jóvenes. Sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy comenzaremos en la clase de matemáticas de séptimo grado. El día de hoy, 21 de marzo del 2021. Para empezar, veremos la lección número 2, adición y sustracción con números positivos y negativos. Y el contenido que estaremos desarrollando es la adición de dos números positivos o negativos. A continuación se nos presenta un problema que dice: Carolina sale de su casa, camina 2 kilómetros al este, descansa un poco y avanza 3 kilómetros más hacia el este. Se nos pregunta entonces, ¿cuál es la posición actual de Carolina con respecto a su casa? Tomemos el punto de partida o como el punto de referencia la casa de Carolina. Daremos solución entonces a este problema y nos apoyaremos de esta gráfica. Donde está el número 0 es el punto de referencia, es decir, la casa de Carolina. El problema nos dice que avanza 2 kilómetros hacia el este. Descansa un poco y luego recorre 3 kilómetros siempre para el este, obteniendo así un total de 5 kilómetros recorridos hacia el este. Carolina está entonces a 5 kilómetros al este de su casa. ¿Cómo lo podemos expresar de una forma matemática? Pues sumaremos más 2 más 3, que es igual a la suma de 2 más 3, igual a positivo 5. Como ambos son positivos, entonces la respuesta va a ser positiva. ¿Sí? Recordemos que el este nosotros lo asociamos con el número positivo a partir de 0. Y a partir del 0 al oeste lo asociamos con el número negativo. Por lo tanto, entonces Carolina ha avanzado positivo 5. Ahora se nos presenta otro problema. Nos dice, Rafael sale en su bicicleta de su casa. Recorre 1 kilómetro hacia el oeste. Descansa un poco y camina otros 2 kilómetros hacia el oeste. ¿Cuál es su posición actual con respecto a su casa? Lo vamos a resolver de la misma manera que resolvimos el ejercicio anterior, basándonos o apoyándonos en una gráfica. Vean que cuando hablamos del oeste es a partir de 0 hacia el lado izquierdo. Nos dice que Rafael recorrió 1 kilómetro. Aquí lo notamos que de 0 recorrió 1 kilómetro hacia el oeste, es decir, negativo 1. Luego recorrió otros 2 kilómetros, siempre hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. En total, él ha recorrido 3 unidades, o 3 kilómetros. En total tenemos entonces 3 unidades, pero como está hacia el oeste, nosotros lo estamos asociando con el número, con los números negativos. Cuando es hacia el oeste, a partir de 0, a partir del punto de referencia que se nos da. Entonces Rafael está a 3 kilómetros al oeste de su casa. Y como dijimos que cuando estemos hablando de los kilómetros o de lo que se ha recorrido al oeste, lo vamos a asociar con los números negativos. Por lo tanto, nos quedará expresada esa situación de esta manera. Negativo 1, que fue la primera distancia que recorrió Rafael, más negativo 2, que fue la segunda distancia, obteniendo un total como negativo 3. ¿Qué hacemos? Como ambos son negativos, copiamos el signo menos fuera del paréntesis y dentro del paréntesis solamente escribimos 1 y 2, obteniendo un total entonces de negativo 3. Al sumar dos números del mismo signo, en primer lugar se conserva el signo.
y en segundo lugar se suman los valores absolutos de los números, que es lo que acabamos de ver en esos dos ejemplos. En el primer caso, los dos movimientos fueron positivos. Entonces se conserva el signo de ambos, es decir, el signo más. Y en el segundo caso, como los dos movimientos eran hacia el oeste y los relacionamos con los números negativos, entonces se conserva el signo menos y sumamos los valores absolutos, es decir, el valor absoluto de 1 y el valor absoluto de negativo 1 y el valor absoluto de negativo 2. A continuación, entonces, se nos presentan unas sumas que debemos de tratar de resolverlas sin utilizar la recta numérica. El inciso A es positivo 4 más positivo 2 y el inciso B es negativo 3 más negativo 5. Para desarrollar esta suma sin utilizar la recta numérica, nos vamos a basar en este recuadro, en lo que acabamos de concluir, que si sumamos dos números que tienen igual signo positivo, en primer lugar se va a conservar el signo y en segundo lugar se van a sumar los valores absolutos de esos números. ¿Cómo vamos a desarrollar el primero entonces? Veamos, lo tendríamos ya de esta forma, ¿sí? Tenemos positivo 4 más positivo 2. Como ambos tienen el mismo signo, y en este caso es el signo más, se conserva el signo más, ¿sí? Se conserva el signo. Y luego sumamos los valores absolutos. El valor absoluto de positivo 4 es 4 y el de positivo 2 es 2. Por lo tanto, tenemos entonces que 4 más 2 es igual a 6. Mire, aquí podemos ver que los signos, aquí estamos aplicando la primera regla, que se conserva el signo. Como ambos son el mismo signo, pues se mantiene ese signo. Y luego, ¿qué hacemos con los números? Es sumar sus valores absolutos. Ahora vamos a ver en el caso del inciso B. Tenemos negativo 3 más negativo 5. Negativo 3 y negativo 5, ambos tienen el mismo signo. Y veamos que en este caso el signo es negativo. Por lo tanto, se va a conservar el signo negativo. ¿Y qué se va a hacer entonces con estos números? Se van a sumar sus valores absolutos. ¿Cómo así? El valor absoluto de negativo 3 es 3 y el valor absoluto de negativo 5 es 5. Recordemos que cuando nosotros encontramos el valor absoluto de un número, siempre va a ser positivo. Entonces, aquí tenemos ya los valores absolutos. ¿Qué se hace luego entonces? Mantenemos el signo y sumamos los valores absolutos, es decir, 3 más 5. Y 3 más 5 es igual a 8. Pero vean que siempre se conserva el signo de ambos números que estamos sumando. Y en este caso, el signo es negativo. Por lo tanto, se conserva el signo negativo. Bien, el siguiente contenido es la adición de dos números con diferentes signos. Veamos que lo que acabamos de hacer son sumas con signos iguales. Veamos qué pasa cuando tenemos sumas o adiciones con signos diferentes. Se nos presenta un problema y nos dice utilice la recta numérica para efectuar las sumas indicadas. Y nos dice el inciso A más 7 más negativo 3 y el inciso B más 2 más negativo 5. En el primer caso, nos vamos a apoyar de esta gráfica. Veamos que tenemos en el inciso A más 7. Recordemos que cuando nosotros tenemos números positivos, lo asociamos con el este o con el lado derecho a partir de 0. Entonces, si
comenzamos a partir de 0, vamos a avanzar 7 unidades hacia la derecha, ¿sí? Luego, como tenemos negativo 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a retroceder a partir de 7, 3 unidades, porque negativo 3 lo que nos indica es que debemos de seguir la flecha hacia la izquierda. Vamos a seguir la flecha de la izquierda 3 unidades, porque está hacia el oeste. Entonces tenemos positivo 7, que se avanzaron 7 unidades, pero luego se retroceden 3, llegando entonces a la posición más 4 o a 4. Vean que en resumen tenemos que para sumar más 7 y menos 3 se avanza 7 unidades hacia la derecha y luego se retroceden 3 unidades. El resultado es el número que corresponde al punto alcanzado en la recta, que en este caso es positivo 4. Entonces, por lo tanto, tenemos que más 7 más negativo 3 es igual a más 4. Observemos que en estos dos números que estamos sumando, debemos de encontrar sus valores absolutos. El valor absoluto de positivo 7 es 7 y el de negativo 3 es 3. Ahora, les pregunto entonces, ¿qué valor absoluto es mayor? ¿El de positivo 7 o el de negativo 3? Pues está claro que el valor absoluto mayor es el de positivo 7. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a fijar en el signo del número que tiene mayor valor absoluto y ese va a ser el signo que vamos a conservar. Vean en este caso, como dijimos que positivo 7 tenía mayor valor absoluto y veamos que el signo que tiene positivo 7 es el signo más, por lo tanto el resultado va a mantener ese signo, es decir, el signo más. Ahora veamos el siguiente caso. Para el inciso B tenemos positivo 2 más negativo 5. Vamos a hacer lo mismo. Utilizando la gráfica, veamos que tenemos positivo 2. Cuando nos dice positivo 2, es que vamos a avanzar 2 unidades hacia la derecha o hacia el este. Entonces avanzamos 2 unidades, llegando hasta positivo 2. Pero luego la suma que está planteada me dice negativo 5. ¿Qué va a pasar con ese negativo 5? Pues que a partir de la posición donde estoy voy a retroceder 5 unidades. O voy a cambiar la dirección hacia el lado izquierdo o hacia el oeste. Voy a cambiar o voy a avanzar, por decirlo así, 5 unidades hacia el lado opuesto. Entonces veamos que 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos entonces a este número que es negativo 3. Pues lo mismo se llega a un resumen que para sumar más 2 y menos 5 se recorre 2 unidades hacia la derecha y luego se retroceden 5 unidades. El resultado es el número que corresponde al punto alcanzado en la recta. Por lo tanto, más 2 más negativo 5 es igual a negativo 3. Observemos que el signo de la respuesta es el signo del número con mayor valor absoluto. Es necesario que nosotros saquemos los valores absolutos de cada uno de los números. Por ejemplo, aquí tenemos el valor absoluto de más 2, es 2. Y el valor absoluto de negativo 5, que es 5. Ahora pregunto, ¿cuál de ellos dos es mayor? ¿El valor absoluto de más 2 o el valor absoluto de menos 5? Está claro que el valor absoluto que es mayor es el de negativo 5. Y negativo 5, su signo es menos. Por lo tanto, la respuesta va a llevar el signo menos. Como resumen, entonces, al sumar dos números con signos diferentes, en primer lugar se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Y de los valores absolutos al mayor se le resta el menor.
Si ambos números tienen igual valor absoluto y signos diferentes, su suma es igual a 0. Veamos entonces que, como les explicaba en los dos casos, que lo que se hace es conservar el signo del número con mayor valor absoluto. Entonces nos fijamos, de 7 y 3, ¿quién es mayor? 7. ¿Qué signo tiene 7? Positivo, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. En el caso del inciso B, ¿quién de los dos es mayor? 2 o 5. Pues veamos que 5, pero el valor absoluto nos está diciendo de negativo 5. ¿Qué signo tiene negativo 5? El signo menos. Por lo tanto, la respuesta va a tener el signo menos. Ahora, lo último que se está tratando, que dice que si ambos números tienen igual valor absoluto y signos diferentes, su suma es igual a 0. ¿Cómo lo vamos a comprobar esto? Pues viendo el siguiente ejemplo. Se nos pide que efectuemos la suma indicada de más 6 más negativo 6. Veamos que si nosotros sacamos el valor absoluto de esos números, en ambos casos va a ser 6, es decir, que ambos tienen el mismo valor absoluto. Entonces nos vamos a guiar utilizando la gráfica. Esta gráfica, veamos que si partimos de 0, vamos a avanzar ¿cuántas unidades? Vamos a avanzar 6 unidades hacia la derecha, porque está positivo. Entonces avanzamos 6 unidades hacia la derecha. Llegamos hasta el número 6. Pero luego se nos aparece que a esos 6 le vamos a sumar negativo 6. ¿Qué significa eso? Que vamos a retroceder ¿cuántas unidades? 6. Llegando entonces a la misma posición donde iniciamos, que es el número 0. Por lo tanto, entonces, si nosotros sumamos más 6 más negativo 6, esto va a ser igual a 0. Fijémonos bien entonces, que si sumamos dos números que tienen el mismo valor absoluto, pero signos diferentes, esa suma va a ser igual a 0. Bien, con esto entonces pasamos a la tarea que consiste en desarrollar de forma clara y ordenada los ejercicios de la asignación 2, que se los presento a continuación. Tenemos la asignación 2, que es del tema adición de números positivos y negativos. El ejercicio 1 vamos a efectuar las siguientes sumas. Y el inciso 2 también vamos a efectuar sumas, pero noten que los primeros son con signos diferentes y los segundos son, los primeros son con signos iguales y los segundos son con signos diferentes. Entonces ya saben cuál es la regla a aplicar. En el primer caso se va a mantener el signo y sumamos sus valores absolutos. Y en el segundo caso nos vamos a fijar quién de ellos tiene mayor valor absoluto y ese va a ser el signo que va a prevalecer o el signo de la respuesta. Por ejemplo, en el inciso A de la primera lista de ejercicios tenemos negativo 7 más negativo 2. Como ambos son negativos, la respuesta va a ser negativa. Y sumamos 7 más 2. Eso es igual a 9. Por lo tanto, la respuesta va a ser igual a negativo 9. Lo voy a colocar por aquí. Negativo 9. Ahora, vamos a tomar otro caso donde ambos estén positivos. En el inciso D, tenemos más 5 más 12. Como ambos son positivos o ambos tienen el mismo signo, entonces ese va a ser el signo que va a prevalecer, el signo más. Y luego sumamos 5 más 12. Y 5 más 12 es igual a 17. Entonces escribimos más 17 como respuesta. Pasemos entonces ahora a las sumas de dos números con signos diferentes. Recuerden que lo que tenemos que hacer es ver quién de ellos tiene mayor valor absoluto, ¿sí?
Y nos fijamos que de estos dos, el que tiene mayor valor absoluto es más 6. Por lo tanto, el signo que va a prevalecer es el signo que tiene el número con mayor valor absoluto. Y en este caso es más. Entonces escribimos el signo más. Luego restamos. A 6 le vamos a restar 5. Y 6 menos 5 es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta nos queda positivo 1. Ahora, hay otro caso, como el inciso E, que se nos presenta menos 9 más 3. ¿Quién de ellos tiene mayor valor absoluto? Quien tiene mayor valor absoluto es negativo 9. Entonces, veamos que el signo que tiene es menos. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Vamos a restarle. A 9 le vamos a restar 3. Y 9 menos 3 igual a 6. Entonces escribimos el 6 y la respuesta nos quedaría entonces negativo 6. De esa misma manera vamos a seguir resolviendo los demás ejercicios. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que se haya comprendido. Cualquier duda, no duden, estoy a la orden para ayudarles, para poderles guiar. Éxitos en sus tareas, muchachos.